17. Entonces, palabras que ni siquiera ustedes sospechaban que provenían de ahí y qué significan y a qué objeto, técnica o arte se referían, ¿no? Entonces es muy interesante. Ya después ya no va a haber tiempo que se vuelva a repetir esa conferencia aquí, pero ustedes pueden entrar al Victor y ir viendo por materias y por palabra, etcétera, etcétera. Bueno, pero ahora nos ocupa otro tema en la que también la doctora es especialista y que como nadie ha reflexionado sobre el lenguaje de la mística y de la mística de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús. Porque una cosa es que leamos La Noche Oscura y a qué se refiere, de dónde provienen esos términos, la música callada, de qué se trata eso, ¿no? Temas como podríamos decirlo así, el bestiario. Si se pone, no, bestiario tiene otra connotación, pero sobre todo los nombres de animales que utiliza San Juan en sus poesías y otros como Santa Teresa de Jesús. Entonces ella es es especialista en léxico. Entonces, pero no solamente un léxico como un repertorio de palabras, sino en su análisis semántico. Entonces ustedes aquí van a poder conocer de viva voz qué significan estas palabras que utiliza San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual y en otras obras. Entonces, y además van a tener la oportunidad de hablar o de preguntarle a la doctora Mancho Duque dudas que ustedes seguramente tienen cuando leían a San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces, una breve ficha que ya la había leído en la presentación del dicter para dejarles ahora sí que los micrófonos y los reflectores a la doctora Mancho Duque. Bueno, la doctora María Jesús Mancho Duque es catedrática de la Universidad de Salamanca en el área de lengua española. Su campo de investigación se centra en la historia de la lengua, con especial interés en el estudio del léxico de la ciencia. Es directora del Centro de Investigaciones, fue directora del Centro de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad de Salamanca, CILUS, que luego se unió con otros centros para formar lo que ahora es el Instituto de Estudios de la Edad Media y del Renacimiento, y EMIR, pero además tiene otras pequeñas siglas, HD, histórico, Humanidades Digitales. Humanidades Digitales. Entonces es un centro complejo que estudia la cultura de estas etapas, pero también incluso llega hasta la época moderna. El YEMIR, que también lo pueden buscar. Después vamos a subir también los sitios para que ustedes tengan la oportunidad de entrar y ver qué investigaciones realizan. Imparte cursos de licenciatura en la Facultad de Filología. Asimismo es profesor en el curso de doctorado Análisis del Discurso y sus aplicaciones, dirigido por el doctor don Julio Borrego Nieto y declarado doctorado de calidad de Castilla y León. Entre sus publicaciones, además de innumerables artículos, se encuentran Palabras y símbolos en San Juan de la Cruz, editado en Madrid por la Universidad Pontificia, y es una edición de 1993 que ya está agotada. La doctora tiene un ejemplar y yo tengo uno. Cuando la vi en Salamanca, le dije, oye, me quiero llevar libros pero me dijo, ya no hay. Entonces vamos a ver la posibilidad que esto pudiera reeditarlo la UNAM, quizá el instituto. No es una promesa, es una idea que nos surgió porque no hay este libro y sería muy importante que los alumnos, la Academia Mexicana tuviera acceso a él. No existe una edición digital, que yo sepa, es vamos a decir, es una edición muy especializada, pero muy, vamos a decir, muy restringida. Se editó en papel en esta edición. Claro, ustedes dicen, ay, qué color. Bueno, pero eran las ediciones de la época de la Pontificia. Entonces, bueno, está en nuestro acervo de libros que se pueden consultar, pero vamos a ver si podemos lograr algo para que se edite aquí en la UNAM. Bueno,
Entre sus publicaciones, decíamos, está este libro, también San Juan de la Cruz Poesías, edición e introducción informatizadas para el Instituto Cervantes. Ustedes, uno de los textos incluso que encontraron ahí sobre el símbolo, está precisamente en el centro virtual del Instituto Cervantes, en el sitio. Esa es una edición de 2005, ahí está no sé si está la liga, pero igual después se las pondremos en nuestro blog para que ustedes puedan consultarlo. Como editora, tiene participa en los siguientes textos. La espiritualidad española del siglo XVI, que también me dice que es un libro que ya agotado, pero lo vamos a tener a disposición de ustedes, me lo acaba de regalar la doctora Mancho, pero no es para mí, es para los interesados y para los alumnos. Entonces también lo pueden ir a consultar. No los podemos prestar porque estos libros, aunque están ya registrados en nuestra biblioteca, está a nuestro cargo. Entonces nos ponemos de acuerdo, me interesa tales libros, tal. Ustedes saben que en el sitio están todos los libros, ustedes están, y unos nuevos que hemos comprado, todos referentes a la mística desde distintas tradiciones religiosas. Entonces ustedes los pueden consultar con toda confianza, pero no los podemos prestar en casa porque no tenemos control todavía. Entonces, no lo debería de decir, pero es la verdad. Bueno, decía la espiritualidad española del siglo XVI, aspectos literarios y lingüísticos. Esto lo dictó la Universidad de Salamanca en 1997. Juan de Jaraba, Historia de las hierbas y plantas. Una maravilla también, lo edita la Universidad de Salamanca. Y como coautora está el libro La ciencia y la técnica en la época de Cervantes. Si a alguno de ustedes les interesa el Quijote o Cervantes, está también editado por la Universidad de Salamanca y es de 2005. Sin más, los dejo con las sabios conocimientos, y valga la redundancia, y experiencia de la doctora Mancho. Muchísimas gracias, querida amiga Margarita. Como ven, somos muy amigas, entonces todo lo que ha dicho, pues naturalmente pónganle un cedazo, un tamiz, es que son muy amigas, y entonces ya van a ubicar mejor todos los datos que les ha dado. Pero es lo que tiene dedicarse a ciertas corrientes un tanto minoritarias, que los que nos dedicamos a esto pues somos grandes amigos. A mí San Juan de la Cruz me ha procurado unos amigos extraordinarios, desde luego inmerecidos, algunos no están aquí, y bueno, pues un poco es el influjo de todos ellos, de lo que he aprendido y sobre todo del afecto con que me han rodeado. Entonces quiero hacer aquí un homenaje porque verdaderamente hay que hacerlo. Es un reconocimiento además auténtico, o sea, unos amigos inmerecidos que me han dado muchísimo. Entonces, José Ignacio, Cristóbal, bueno, pues gracias a todos ellos. Vamos a hablar hoy de San Juan de la Cruz, ¿de acuerdo? Bueno, creo que les han pasado un guión para, por lo menos unas fotocopias les pasé yo para que pudieran seguir una especie de índice, pero porque tiene contextos, tiene ejemplos. Entonces, si los tienen, tráiganlos a mano, y si no, pues bueno, intentaremos, porque algunas cosas son fragmentos que vamos a leer, entonces yo presuponía que los podían tener. Entonces, en estas fotocopias creo que también les dije, pues hay 2 páginas web sobre San Juan de la Cruz, y las he, bueno, pues soy yo la que ha hecho estas páginas web, que son distintas y complementarias, pero quiero decir porque aquí las pueden encontrar. Es lo bueno que tienen las humanidades digitales, eso es verdad, ¿eh? O sea, la tecnología, hoy día no se puede ser un filólogo sin aplicar la tecnología, es tremendo, ¿eh? Pero esto no pasaba en mi época de juventud, pero esto es lo que pasa ahora, y eso tiene muchas ventajas. Bueno, entonces la primera de ellas es esta. Esto es el Instituto Cervantes. Me encargó hacer una página web sobre San Juan. Es que las dos se llaman Cervantes, por eso digo, esto es el Instituto Cervantes, ¿sí? Bueno, y entonces, pues aquí hay, lo digo para que todos, pues es una edición de las poesías. Entonces están aquí las poesías de San Juan de la Cruz, como ven, pues fue un encargo personal.
Entonces hay una introducción donde pueden ver, a ver, dame prisa, a veces la red se pone muy rápida, pues lo que se hace en todas las introducciones de un autor, el perfil biográfico, la síntesis genética de la obra literaria, el repertorio de las poesías, el cántico espiritual, que es el centro, la compleja transmisión textual, ediciones representativas, San Juan y la tradición, de dónde bebe todo esto, porque San Juan no es una especie de aerolito que cae, poético, no, tiene una tradición, criterios de edición y una bibliografía crítica. Y aquí tienen, miren, una escultura de un salmantino que hizo el Manzano, bueno, en su interpretación. Pero quiero decir que San Juan es un autor que además inspira a numerosos artistas, tanto pues musicales, hay muchísimas versiones del cántico y de la noche y tal, como escultóricos. Entonces aquí en esta edición pues hay efectivamente estas esculturas, ¿verdad? Y luego están las poesías, naturalmente, la edición de las poesías. Y digo naturalmente porque no piensen que editar obras del 16 es una cosa fácil, ¿no? A mí La llama de amor viva me volvió medio loca porque no la entendía. Claro, así que tuve que estudiar y hice varios artículos sobre La llama de amor viva porque tenía problemas. Entonces, bueno, pues esto está aquí. Pues recuerdo que cuando don Víctor García de la Concha, que fue director de la RAE y además entró, yo estuve en su entrada, en el ingreso en la RAE, entró con San Juan de la Cruz. Es que San Juan de la Cruz, mire, para muchos autores, por ejemplo, para Ramos Alonso, es el poeta número 1 de la poesía española. Me da igual que sea el 1 que el 2 que el 3, es decir, estamos en los altos niveles. Luego hablaremos de esto. Pues bien, cuando García de la Concha vio la edición, dice, así que estás de acuerdo con una interpretación. Dije, sí, ¿has visto la coma? La colocación de una coma daba una interpretación de un verso. O sea, La llama de amor viva a mí me costó de verdad meses de trabajo y es brevísima donde está la llama, está aquí. De manera que no crean que esto es una cosa, es esto, Bueno, es una cosa verdaderamente pequeña. Sí, pues miren, la estrofa tercera me volvía loca y la estrofa primera también. No entendía lo que quería decir. Ya les explicaré mis problemas. El problema es el significado de las palabras, claro. Porque si no se entiende el contenido. Así que, bueno, ahí les dejo de momento el planteamiento, luego vamos a ver. Esta, por lo tanto, es una edición. Así que tienen bibliografía bastante actual y tienen una introducción a la biografía y a la obra de San Juan de la Cruz. Ya las primeras ediciones saben que el problema textual es complicadísimo porque San Juan de la Cruz no escribió los comentarios, sino que los comentarios son copias. Solamente hay una copia autorizada por él que dice esta copia la leyó Fray Juan de la Cruz y entonces la firma y entonces está avalada, pero los restantes no. Solamente hay algunos autógrafos, y por eso están aquí, en esta otra, que son los dichos de amor. En estos estaban en Jaén. Yo fui a Jaén a ver a la iglesia donde se conservan los dichos de amor de San Juan de la Cruz. Me dejaron sola en la iglesia. Me dijo, María Jesús, quédate sola con San Juan. Y yo tocando eso que había sido escrito por San Juan de la Cruz. Me parecía que era un momento único. Pero no hay autógrafos, son apógrafos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las monjitas copiaban las canciones y a veces las copiaban muy mal porque no entendían, las pobres, porque la poesía de San Juan de la Cruz es tan novedosa que no se entiende. Entonces la rezaban como quien reza, pero no la entendían. Entonces las copias son a veces tremendas. Entonces hay que hacer una depuración textual para ver qué es esto. Pero no son autógrafos, ¿sí? Son apógrafos. Copias, pues eso, de monjas, de secretario de San Juan de la Cruz, y entonces, bueno, pues algunas las autenticó él, pero que son las que aparecen aquí. Aquí están, ven, en esta colección, decimos, pues, colección de poesías, las que están en el Códice de San Lucas de Barrameda, que son el que está autenticado por San Juan de la Cruz, y luego hay otras que, esta es de la colección San Lucas de Barrameda, estas son suyas y suyas y suyas. Y luego otras que admitidas por la tradición. Pues se piensa que sí, pero ya... Y hay unas más y hay unas menos. Bueno, ya sabemos lo que son la filología. Entonces, nosotros nos vamos a centrar, desde luego, en lo que está admitido, la de San Lucas de Barrameda, y desde luego pues vamos a entrar sobre todo en el cántico espiritual. Yo conocí a San Juan a partir de la noche.
porque fue mi tesis doctoral. Entonces quería hacer algo sobre semántica y bueno, no sabía muy bien y leí un libro de Barusi que era San Juan de la Cruz y el problema de la experiencia mística, escrito en francés, que era un señor, uno de los grandes hispanistas franceses, y su interpretación de San Juan de la Cruz y del problema de la noche me conmocionó, y entonces dije, yo me voy a dedicar a hacer algo de semántica sobre San Juan de la Cruz. Quiero decir que no entré por el cántico, que es la vía luminosa, entré por la vía nocturna, que es quizá la más dura, pero yo creo que es lo más, pienso que es lo más original. Pero bueno, hablaremos un poco de todo ello. Pero las palabras, como les ha dicho la profesora Margarita León, a mí me interesa la semántica y las palabras. Me interesa la corteza, me interesa el meollo, lo que hay por fuera y lo que hay por dentro. Y San Juan de la Cruz es una belleza, ambas facetas, la parte externa y la parte interna. Bueno, entonces vamos a ver que no se nos marche el tiempo, porque aunque el curso es largo, pero tempus fugit y eso es así. Bueno, entonces vamos a hablar, bueno, ya saben lo que es la mística, no quiero entrar demasiado en esto para no perder, pero ya saben que se trata de una experiencia que tiene algunas notas, es decir, unas notas que son bastante generales en las, diríamos, en las religiones monoteístas, porque no, la mística no es solamente un fenómeno de la religión cristiana, Entonces, puede ser budista, puede ser la mística árabe. Entonces es una experiencia que se caracteriza por algunas notas que seguro que saben, pero vamos a recordar. Inefabilidad. Los que la experimentan no pueden contarlo, ni siquiera aproximadamente, porque el mensaje no llega al contenido que quieren expresar. Inefabilidad. El segundo rasgo es que es una experiencia de carácter noético. Esto es, estas experiencias no producen solo sensaciones o sentimientos o afectos, sino que aportan conocimiento, aportan, San Juan de la Cruz habla de inteligencia, pero inteligencia en este tiempo quiere decir esto, actos de conocimiento, penetraciones de conocimiento. O sea, no es solamente sentimentalismo, no, es conocimiento. Así que en la mística se dan siempre conocimiento y amor, no solo amor, amor y conocimiento. Bueno. Tercer rasgo, transitoriedad, son experiencias efímeras. Incluso cuando se llega al estado de matrimonio, estado de esposorio, matrimonio, pues el estado de matrimonio sí es un estado de matrimonio, pero con muchas intermitencias, o sea, no es un estado general, son experiencias muy transitorias. Y luego otro rasgo que es importante es pasividad. El alma, la persona no hace, se deja obrar, no hace nada. San Juan dirá, y lo que haga, como intente actuar, entonces estorbará la acción de Dios. Entonces es pasividad, entonces es como un don que se otorga y el alma se deja. No puede, no solo es que no pueda, es que ni debe actuar. Bueno, pues estos cuatro rasguitos, así muy sucintamente, pues caracterizan a cualquier experiencia mística. Entonces, la persona que tiene esta experiencia, pues intenta plasmarla, aunque sea una experiencia inefable, intenta comunicarla. Y esto es lo maravilloso, porque ¿qué haríamos los filólogos? Si solamente se dedicaran a gozar o a sufrir su experiencia, pues no nos enterarían de cómo es esa experiencia. Entonces, no se trata de místicos mudos, sino de místicos escritores que quieren comunicar. En parte, esto lo ha estudiado muy bien Emilio Orozco. Si quieren notar las relaciones entre la mística y la poesía, hay un librito muy bueno, lo tienen en la biblioteca. Emilio Orozco habla de mística y poesía. Entonces, explica el profesor Orozco cómo el que experimenta esta experiencia sufre una especie de desbordamiento emotivo. Es tan intensa, entonces necesita, aunque no sea más que decir ¡ah! Como decían en la Biblia, necesita. Y entonces, por desbordamiento expresivo y también por un afán de comunicar eso y darle una cobertura intelectiva, entonces se dedican a escribir. De acuerdo con eso, dependerá de la calidad de la experiencia que se ha vivido y dependerá de las dotes poéticas o de escritor del que la haya gozado.
San Juan de la Cruz pues es una cima, porque es un grandísimo místico y un grandísimo poeta. Porque puede ser un grandísimo místico y muy mal poeta, y puede ser muy buen poeta y no ser muy místico. Es decir, tenemos las dos personalidades, la dos facetas, entonces tenemos pues una obra excelsa como es la de San Juan de la Cruz. Entonces tenemos, por lo tanto, una experiencia intensísima, un desbordamiento expresivo, un afán, una necesidad de comunicar esto, también por, diríamos, por amor, para que esto no sea solamente para él, como para evitar egoísmo, que esto se comunique, que esto se comparta. Y entonces, ¿qué ocurre? Como son experiencias inefables y muy difíciles de transmitir, las personas que las experimentan tienen que potenciar al máximo todas las virtualidades del sistema lingüístico. Es decir, los grandes poetas tensan el sistema de la lengua, porque lo que necesitan expresar sobrepasa los niveles discursivos normales y entonces todas las posibilidades, todas las potencialidades del lenguaje al máximo, al máximo. Entonces, claro, esto coincide, este uso, que es, luego ya veremos, pues puede ser absolutamente revolucionario, coincide con el uso que hace un poeta. La analogía entre poesía y mística es tremenda, porque entonces el nivel que más se adapta a esta necesidad de distorsionar, es decir, de llevar el lenguaje a los niveles máximos, coincide con el uso que hacen los grandes poetas. De manera que lo mejor para expresar, el nivel lingüístico mejor para expresar la experiencia mística es el nivel poético. Y en San Juan de la Cruz, lo primero que aparece son los poemas. Los comentarios en prosa surgieron mucho después. O sea, lo que más se acerca a la expresión de la experiencia mística es la poesía. No me extraña es que este centro sea el centro de... Pues es la poesía. Y luego vendrá el análisis discursivo, el comentario, que es un poco, se escribe con una actitud de reviviscencia, recordar un poco aquel estado, aquellas sensaciones, aquellas características, reviviscencia. Pero lo más próximo a la experiencia mística es el poema. La poesía es lo que más se acerca a la experiencia mística, ¿sí? Bueno, entonces, como digo, son experiencias muy complejas y entonces, como digo, San Juan es el prototipo porque tiene las cualidades de místico en grado sumo y de poeta en grado sumo. Bueno, entonces hay otra característica y es que San Juan es un poeta y un autor del siglo XVI. Y dirán ustedes, bueno, ¿y eso qué? Pues resulta que en otros países la mística es un fenómeno medieval. O sea, en España la mística es un fenómeno, Menéndez Pelayo dijo, un fruto tardío del Renacimiento. Es una cosa rara, porque la mística, pues en Flandes, en otros sitios, es un fenómeno medieval, ¿sí? Pues en España, les digo esta frase que a mí se me quedó, que no es mía, de Menéndez Pelayo, fruto tardío del Renacimiento, fruto tardío del Renacimiento. Entonces, hablamos, por ejemplo, de Taulero, de Suso, de San Francisco, de Santa Catalina, de Ruysbroek. Los grandes místicos flamencos, italianos, etc., son medievales. Lo raro es encontrar grandes místicos. Miren, la mística en España es un fruto tardío del Renacimiento. Entonces, el siglo XVI es un siglo de gran inconformismo religioso en toda Europa. Piensen en Erasmo. En la universidad estamos conmemorando a Erasmo. Entonces, soy un Erasmus. ¿Cuántos Erasmus hay aquí? A ver, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Estamos todo el tiempo con intercambios. Pero Erasmus era bueno, una mente con una problemática religiosa muy fuerte, con unos planteamientos, etc. Bueno, un reformador, bien, muy amigo de Carlos I, etc. Y luego no olviden a Lutero. Claro, Lutero, la reforma. Pero es que había una insatisfacción espiritual enorme en toda Europa, entonces unos canales. Pues en España la insatisfacción tuvo unos ribetes místicos. San Juan no inicia la mística en España. San Juan es una cumbre mística en España. Entonces, la corriente mística en España se inicia en la primera mitad del XVI. Como ha dicho muy bien la profesora Margarita, San Juan de la Cruz es la segunda mitad, o sea que
escribe 1580 y no sé qué, yo me pierdo, aquí están todas las fechas, pero es 1500, porque además es unas estrofas las hace en el 84, otras estrofas en el 80, y ya me pierdo. En la década de los 80 está el cántico espiritual, ¿de acuerdo? Bueno, entonces si fuera historiadora me preocuparía más, porque ¿qué más da? 2 años arriba, 2 años abajo, las estrofas, porque hay bloques estróficos del cántico espiritual. Bueno, los especialistas son muy puntillosos, sobre todo los historiadores, bien. Pero en la primera mitad, ¿qué es lo que hay? Hay un gran inconformismo, ¿no? La gente está insatisfecha, espiritualmente insatisfecha. Y hay una serie de corrientes que van a preparar como el humus de lo que luego van a ser los grandes místicos, ¿sí? Entonces es sobre todo un movimiento franciscano, los franciscanos, ¿eh? Entonces Bernabé de Palma, Bernardino de Laredo, sobre todo Osuna, ¿eh? Yo he dirigido 2 tesis sobre Francisco de Osuna, ¿eh? Entonces Osuna, que es un autor que leyó Santa Teresa, que era muy culta, que leyó San Juan de la Cruz, entonces, y también Bernardino de Laredo. Bernardino de Laredo es un autor muy poco conocido. En el Cilus hicimos una edición de la subida. Fíjese el título de este señor, de Bernardino de Laredo, que era un médico. Una cosa es curiosa, era médico y era franciscano, pero hermano. Entonces hace unas cosas que tienen que ver con el cuerpo y el espíritu. Es una cosa muy curiosa. Entonces lo editó una filóloga que también era médico. Bueno, entonces es La subida del Monte Sion. Fíjense el título. O sea, la subida del Monte Carmelo, la subida del Monte Sion. Entonces, bueno, por eso quiero decir, entonces hay una primera corriente de mística, que es de místicos franciscanos. Entonces empiezan ya pues a preparar el territorio. Y esta corriente mística se vio favorecida pues por otro franciscano que fue el cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros, que fue regente a la muerte de Isabel la Católica. Entonces, ¿qué hace? Pues hace traducir y entrar en España una serie de textos de estos místicos flamencos medievales de que hemos hablado, Taulero, Ruysbroek, Suso, con lo cual toda la mística flamenca medieval invade, bueno, lo de invade quiere decir se extiende por una serie de reformas. Entonces empiezan las órdenes a tener reformas, las reformas y a hacerse como más austeros. Por eso Santa Teresa va a hacer una reforma del Carmelo. Pues sí, que estas reformas se comenzaron en la primera mitad del 16. Y en estas órdenes reformadas empiezan a leerse, pero masivamente, la mística, sobre todo la mística flamenca. Y ya comienza la primera generación como de místicos, pues son los místicos franciscanos, y estos son los que van a leer luego Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que son, y ya empiezan. Santa Teresa decía, pues yo tenía unas inquietudes tremendas, entonces me cogía el tercer abecedario, porque Osuna tiene unos abecedarios muy grandes, bueno, pues el tercero es el más místico, y entonces subrayaba y decía, esto me pasa a mí, y se lo dedicaba al confesor. Leía a Francisco de Osuna, leía su tercer abecedario y decía, esto que está describiendo aquí este señor, esto es lo que me está pasando a mí. Y ya se lo enseñaba al confesor para que no dijera que era cosa de mujercillas y de gente sin cultura. Bueno. Y entonces ya llega la oleada de los grandes místicos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, a ver, en esta época la lengua española está también en un momento de crisis. Pero en un momento de crisis en que va a salir fortalecida. A veces las crisis hunden y a veces las crisis lo que hacen es reforzar. Pues lingüísticamente, la segunda mitad del 16, sí sería tan importante esta vertiente mística que Menéndez Pidal, cuando hace una historia de la lengua y va al siglo XVI, dice la época de los grandes místicos, la divide el siglo XVI en 2 épocas. Y la segunda es la época de los grandes místicos, porque no solo son místicos, son creadores del lenguaje. Es aquí donde quiero llegar, son creadores del lenguaje. Claro. ¿Y qué sucede? Pues que el siglo XVI tenía un estado de lengua pues más avanzado que si hubiera sido en el siglo XV o en el siglo XIV, como Ruysbroek, Taulero o Suso. O sea, creo que desde una perspectiva histórica es una suerte que la mística española haya sido un fruto tardío del Renacimiento, porque entonces la lengua con las corrientes renacentistas se ha depurado de una especie de vestidura exagerada que tenía sobre todo en la segunda mitad del XV, y entonces están los criterios de naturalidad, elegancia, selección, naturalidad, elegancia, selección. Aparentemente uno lee a San Juan de la Cruz y dice, pero si esto es como del siglo XX, se le entiende muy bien, cuidado, he dicho aparentemente, porque
las palabras en San Juan de la Cruz no son inocentes, ¿no? Hay siempre trampa por debajo, pero esto ya lo veremos, ¿eh? Bueno, entonces, quiero decir, en el siglo XVI tenemos una lengua española muy dignificada por las corrientes renacentistas, apta para una naturalidad muy selecta. Esto es como cuando decía en el diálogo de la lengua Valdés, la belleza no consiste en que las mujeres, decía, se pelen mucho las cejas, o sea, se las depilen y se las pinten, porque eso denota afectación, o sea, elegancia, belleza, pero sin exagerar, sin pinturas, naturalidad. Pues un poco apliquen eso, no depilarse mucho. La lengua española se tenía que dejar con mucha naturalidad, con mucha elegancia, sin artificiosidad, ¿sí? Eso es lo que quería decir. Pues es lo que le ocurre a San Juan de la Cruz. Bueno, y entonces decimos que San Juan de la Cruz, y lo decimos con todos los honores y con todo rigor, es un creador de la lengua española y un artista. No es un artesano, es un artista, es un creador y un artista. Y San Juan de la Cruz tiene, no lo hemos dicho, pero bueno, dos pinceladas, perteneció a una familia de pobres de solemnidad. Esa es una categoría de pobreza, la pobreza más baja. O sea, había pobres que, bueno, no tenían... Y los pobres de solemnidad es que dependían de la caridad de las instituciones. O sea, pobre absolutamente. Su hermano era analfabeto, su madre. Entonces, ¿qué ocurría? Pues el padre era tejedor y se casó con una señora que debía ser muy desclasada. La familia del padre, que venía de Toledo, pues no quiso saber nada. El padre murió en una peste de estas que a veces había y los dejó en la indigencia, la pobreza más... Y el pobre San Juan de la Cruz era pequeño y más bien, o sea, no digo raquítico, pero menos la cabeza, gracias a Dios. Entonces, pero pasó pobre de solemnidad, que es una categoría pobre de solemnidad, ¿eh? Entonces, bueno, pues ¿qué hizo? Pues nada, pues entonces vivían en un pueblecito de la provincia de Ávila, se tuvieron que pasar primero a Arévalo, que es una población donde tenía un poquito más de textil, porque eran tejedores de buratos, ¿eh? Burato es una tela, ¿ves? Esta es que saldrá en el dicte, ¿eh? De buratos. Y entonces la viuda pues se vio incapaz y Arévalo, digo Arévalo, no tenéis, porque en Arévalo había un entorno un poco mudéjar morisco, tiene un arte mudéjar maravilloso. Y digo lo de mudéjar y morisco porque en San Juan hay siempre un aroma oriental, es decir, no es el clasicismo marmóreo de Fray Luis de León, que fue su maestro en Salamanca. Hay un perfume oriental. Él no hablaba de lirios cuando traducía el cantar, hablaba de azucenas. Lirio es una palabra, lilium, del latín, pero azucena es una palabra árabe, esto se lo digo. No habla en el cantar no habla de lirio, sino las azucenas olvidadas. La azucena es una palabra que esto lo podemos llamar de dos maneras, ¿eh? Lirio o azucena, ¿vale? Pues él eligió y le llaman el mudejarillo, y por ahí siempre una corriente que tiene un algo, un no sé qué, que diría él, de oriental, ¿sí? Bueno, entonces en Arévalo, pues hombre, se vive mejor, pero no llegan. Y entonces se traslada la pobre viuda con sus hijos a Medina del Campo. Medina del Campo hoy es una ciudad que no es lo que era en el siglo XVI. En el siglo XVI era una ciudad potentísima de la provincia de Valladolid, tiene un castillo señero, el castillo de la Mota, pero sobre todo tenía unas ferias, eran las principales ferias españolas, entonces ahí se vendía de todo y sobre todo pues se comunicaba con Flandes, con Amberes, se manejaba dinero ahí a mansalva, era una población rica, de ferias, los bancos, que se llaman bancos porque los banqueros se sentaban en una mesa como esta y de detrás de ahí el cliente, y por eso los bancos del dinero se llaman bancos, porque proceden de estos bancos, ¿sí? Y entonces, bueno, pues en estos bancos estaban ahí los banqueros haciendo las fichas, se estaba gestando, bueno, pues ya una corriente monetaria importante. Y ahí está Medina del Campo, es decir, se manejaba dinero. Entonces la viuda va a Medina del Campo porque dice, a ver si puedo criar a mis hijos. Y entonces, pues San Juan de la Cruz se pone a trabajar como monaguillo, como pedigüeño de un hospital de las bubas, es decir, de un hospital de enfermedades venéreas. O sea, él conoce los límites. Pero cuando ya empieza a ser un poco más grandecito, pues le cogen los jesuitas
y le educan en un colegio muy bueno que acaban de fundar, porque ya digo que era una ciudad muy potente, con una metodología novedosa, y entonces le obligaban a pedir, a ser monaguillo, ¿no? Pero le daban enseñanza. Y entonces, siendo un adolescente, un pequeño adolescentito, 10 años, 11 años, empieza a conocer a Virgilio y a Teócrito, a todos los clásicos. Y ya, ahí ya comienza. Pobre de solemnidad, pero por estar bajo la nueva, diríamos, una nueva manera de enseñar que hacen es un método famosísimo de los jesuitas, empieza a conocer pues, los autores grecolatinos. Y ahí empieza. Y ahí estuvo, y que quisieron que fuera a la universidad y que estudiara para ser capellán en el Hospital de las Bubas. Pero él ni quiso ser capellán, ni quiso tampoco, y esto es muy curioso, tampoco quiso ser jesuita. Tampoco quiso ser jesuita. Hubiera sido lo cómodo y lo fácil. Lo digo como una nota. No quiso ser jesuita. Y ingresó en la Orden del Carmelo, que no era el Descalzo, en Medina del Campo, y entonces lo llevan ya a Salamanca. Y ahí ya sí, claro, ahí estudia artes y demás. La universidad estaba en plena efervescencia. Estaba Fray Luis de León, escrito solo a Fray Luis de León. Fray Luis de León le dio clase. Ahí estudió. En uno de los últimos años explicaba el Cantar de los Cantares, pero sobre todo se ha estudiado, un colega mío de la Universidad de Salamanca ha estudiado el curso, las asignaturas que tuvo que cursar San Juan de la Cruz. Desde luego cursó los salmos, borda los salmos San Juan de la Cruz. Y entonces, claro, ya tiene, como sabe latín, y además destacaba ya en el colegio, vivía en un colegio, el Colegio de San Andrés, que estaba fuera de las murallas de Salamanca, en los arrabales del que luego habla, el Colegio de San Andrés. Este año se ha abierto una zona, una especie de pozo de nieve, y se ven los cimientos del antiguo convento de San Andrés. Ahora hay convento, pero es nuevo, pero del antiguo. Es una novedad que para otra vez que vayáis, pues entonces es bien. Y entonces ahí tiene una formación. Quiero decir, San Juan de la Cruz es una persona culta, y ya ha leído a los clásicos, ya ha leído todo. Y además el curso le permitía algunas horas libres. Entonces en esas horas libres seguro, no, entonces no había marcha ni nada de eso, y además él era un fraile muy cumplidor. Entonces seguramente que asistió a otras asignaturas que se explicaban y que completaban su preparación. Bueno, así que entonces San Juan de la Cruz es un filólogo, hace artes, estudia astronomía, quiero decir esto, por lo que se estudia entonces, y sufre una especie de decepción de la universidad y quiere marcharse, pero se encuentra con Santa Teresa de Jesús. Se quiere marchar a la Cartuja. La universidad, los centros de investigación, las universidades, siempre hay tendencias, corrientes, no son centros así pacíficos para dominadores. Y la Universidad de Salamanca era una universidad conflictiva, muy conflictiva. Bueno, de hecho aprisionaron a Fray Luis de León, lo metieron en la cárcel. ¿Por qué? Porque tradujo el Cantar de los Cantares. Santa Teresa hizo una versión del Cantar de los Cantares y su confesor, horrorizado, le dijo que la quemara. Horrorizado, una mujer. Entonces la quemó. Pero luego tiene una reelaboración. Quiero decir que el Cantar de los Cantares, yo a mis alumnos les digo, por favor, leedlo, es que la gente ha ido a la cárcel por este texto. Ha ido a la cárcel. Pues Fray Luis de León fue a la cárcel por traducir el Cantar de los Cantares. Entonces, que no son así unos sitios pacíficos, no, había sus tendencias. Y San Juan debió verse convulsionado. Entonces quiso irse a la Cartuja, pero tropezó en Medina del Campo con Santa Teresa. Y tropezó con Santa Teresa, bueno, era ella. Pues dijo, ¿qué vas a irte tú? Vamos, más o menos traduzco. ¿Qué vas a irte tú a la Cartuja si yo quiero hacer una reforma de mujeres y quiero extender del Carmelo y quiero extenderla a los hombres? Y tú puedes ser uno de los primeros reformadores del Carmelo. Y San Juan naturalmente dijo, sí, bueno, Santa Teresa convencía a todos, ¿eh? Santa Teresa no fue a la universidad, pero se dice que atrajo a los mejores catedráticos de universidad a las rejas de su locutorio. Bueno, entonces me estoy yendo muy poco lejos. Entonces, a lo que voy es que San Juan se queda un año más
y estudia teología, mientras se pone en marcha la reforma masculina, y estudia teología. Entonces, él es licenciado en artes, pero no es teólogo. San Juan de la Cruz no terminó teología. Esto es lo que quiere decir, solo cursó un curso. Y se marchó a un pueblecito allá de Ávila, más frío que frío, en Uruelo, y ahí el primer convento de carmelitas descalzos masculinos. Por eso se los llama cofundador Santa Teresa de San Juan, que fue su primer fraile reformado. Pero entonces, San Juan es un filólogo, es un artista y es un filólogo. Y desde luego manejaba las palabras. Después de su encarcelamiento en Toledo, saben que estuvo 9 meses encarcelado en una cárcel en Toledo, allá en la muralla, y que se escapó y no se descalabró de milagro, porque aquí es un precipicio enorme. Bueno, pues estaba agotado y entonces le llevan a la serranía jienense, a Jaén, para que se reponga. Y allí había en Beas de Segura una comunidad de carmelitas, mujeres, y entonces él les ponía algún versito de los que había sacado ya y algún comentario, y se los comentaba. Entonces, en una de las ocasiones, una madre que se ha hecho famosa, la Madre Magdalena del Espíritu Santo, asombrada por las palabras de San Juan de la Cruz, así maravillada, le dice: Padre, estas palabras se las inspira Dios, eran tan bellas. Y el santo, muy comedido, le dice: hija, unas me las daba Dios y otras las buscaba yo. Una manera de la humildad. Quiere decirse que San Juan buscaba las palabras como los grandes poetas, o sea, no se quedaba en la primera que le venía, no. Algunas serían inspiradas, bueno, vamos a dejar un poco la libertad a la inspiración divina, pero muchas eran de arte humano. Entonces, es un artista de la palabra, desde la cara fónica hasta el contenido. O sea, en la palabra tenemos significante y significado, pues de las dos facetas. Yo creía que La noche oscura, como la estudié desde dentro, pues que era sobre todo interioridad, hasta que leí dos artículos de unos especialistas italianos, que son catedráticos de la Sapienza de Roma. Este año vinieron a verme, me dieron una gran alegría. Las redes de amistades sanjuanistas son entrañables, de verdad. Y entonces escribieron un artículo tan bello, dos artículos sobre La noche oscura, y se fijaron en la conjunción de aliteraciones, paranomasias, rimas, rimos. Digo, pero ¿cómo no lo había visto yo? O sea, y esto es cierto. San Juan de la Cruz trenza sonidos, están los sonidos por ahí, todo. Las palabras bellas, o sea, las palabras de San Juan de la Cruz son bellas por la forma y bellas por el contenido, lo cual esto es rarísimo y extrañísimo. Entonces tiene aliteraciones, tiene paranomasias, así que es una cosa que llama la atención. A ver si tengo yo por aquí algunos ejemplos. Sí, por ejemplo, y tiene sinestesias. Miren lo que estoy diciendo, que eso es una cosa muy moderna. Luego hablaremos. Sinestesias, aliteraciones, ritmos. Vamos a ver, por ejemplo, el silbo de los aires amorosos. Es un verso típico y tópico. Es el silbido, las eses. El silbo de los aires amorosos. Y entonces el silbido. O luego había una fórmula tradicional que era un no sé qué. Todavía se dice en español, tiene un no sé qué, tiene un algo. Bueno, un no sé qué. Y está estudiado el no sé qué en tal autor, en tal escritor, en tal... Pero es que hay un verso de San Juan de la Cruz donde este no sé qué se exagera y es un no sé qué que quedan balbuciendo, un no sé qué. Claro, es que es esto. Esto no es que a lo mejor es inspiración, pero yo quiero creer que es técnica, que es técnica. O luego, por ejemplo, pues hay un poema que es aunque es de noche, es el estribillo, que qué bien sé yo la fonte que emana el corro, aunque es de noche, y está el estribillo, aunque es de noche, una estrofa, aunque es de noche, y a mí me recuerdan a variaciones de Ravel, ¿sabes? O sea, es una cosa que se le pusieron, aunque es de noche, que es de noche. Esto, o sea, son unos efectos melódicos, quiero decir, que son muy fuertes. Y por supuesto, juegos de palabras.
pues, oh cristalina fuente, cristal, Cristo, está ahí todo, juegos de palabras. Bueno, San Juan de la Cruz es un autor de contrastes, Entonces tengo artículos sobre las antítesis en San Juan de la Cruz. Están todo el tiempo, las antítesis, los contrastes. Miren, hay una estrofa que la podemos buscar aquí, o se la digo porque me la sé de memoria. Entonces, las estrofas 13 y 14 del cántico indican un antes y un después. Es cuando el cántico, luego lo veremos, es la búsqueda, el deus ascómitos, entonces la salida de la amada desesperada porque no ha perdido al amado, el amado se ha ido, y es la soledad, la ausencia, el desgarro. Y entonces lo busca las criaturas, los pastores, no sé qué, no lo encuentran, no les sabe decir, y entonces se desespera, se mira en una fuente. Esta es una estrofa extrañísima porque los ojos los tiene dentro, es como si los hubiera engendrado, recreado, y de repente aparece el amado. Y esas son las estrofas 13 y 14, la presencia brusca del amado. Y entonces ella dice, ay, aparta a los amados, está buscando los ojos, y los ve y dice, aparta a los amados, que voy de vuelo. Y entonces le responde el amado. Y entonces viene ya la exaltación, el cántico de la esposa al amado. Y entonces, mi amado las montañas, y son estrofas bellísimas, es toda la creación, mi amado es la creación. Pero bien, la primera, la estrofa, la 13, la primera estrofa 13, es la creación diurna. La estrofa 14 es la creación nocturna. Porque en la primera se nos ofrece toda la creación observada como en un vuelo rasante, o sea, como si fuera un dron. Y esto dicho así parece tremendo, ¿verdad? Pero me están entendiendo, como está desde arriba, y entonces está observando todo el universo, ¿sí? Y esto desde la altura es importante, porque San Juan de la Cruz es autor de un Cristo después de una visión que tuvo en la cruz. Y él, es que era artista, sabía dibujar, entonces lo dibuja, y es una sensación rarísima porque es como una visión del crucificado desde arriba. Fue tan rara, mire, esto está en Ávila, es una especie de estampa, así, ¿no? Pues era 12 centímetros, no es más. Bueno, pues la vio en Dalí, y entonces la reproduce en el Cristo este de Dalí, este que está visto desde arriba, que se titula El Cristo de San Juan de la Cruz. Pero el de San Juan de la Cruz es mucho más dramático. El de Dalí es demasiado como clasicista. En el caso de San Juan de la Cruz hay pazos. Bueno, pues, pero desde la altura, o sea, dices, pero bueno, es como si lo viera, o sea, esto desde la... Pues él, entonces, mi amado, las montañas, entonces empieza la creación diurna. Y empieza las montañas y después los valles, o sea, lo alto y después lo bajo. Y es la tierra, los elementos. Y después viene los valles solitarios, las ínsulas extrañas, y ya se empieza a ver agua, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, ya tenemos el agua, el silbo de los aires amorosos, sí, el aire. Pero contrastes, la tierra, las aguas, y después viene la noche, o sea, el día y la noche. La noche sosegada en par de los levantes de la aurora. Ojo, porque es la noche al comienzo y hay la música callada, la soledad sonora. Entonces, es amante de los contrastes, de los contrarios que decía. Y esto de los contrarios es una palabra muy sanjuanista. Él dice, dos contrarios no caben en un solo sujeto. Está siempre con los contrarios. Y ya veremos cómo sus símbolos aunan contrarios, precisamente. Bueno, bien, pues entonces, como es un hombre de contrastes, abundan las figuras que tienen que ver con los contenidos contrastados. Entonces, antítesis. Y vienen los oxímoros y las paradojas. Antes hemos hablado de la soledad. La soledad y el silencio van unidas. Si hay un ámbito de soledad, pues hay silencio. Pero una soledad sonora ya es una cosa complicada. Y la música callada, que antes he hecho mención, es otra cosa. ¿Por qué? Pues porque generalmente esto se llama oxímono y es típico del lenguaje de la mística. En San Juan hay mucho. A mí me gusta mucho, ¿no?, que se conoce menos porque es de la cosa, un fuego tenebroso. ¿Qué es lo que le pasó a él con la noche? Un fuego tenebroso. Un fuego tenebroso. Pues esa es la contemplación, fuego tenebroso. Entonces es propio de los grandes símbolos. Los símbolos, como luego veremos, aunan los contrarios. Entonces la noche es horrenda, espantable, oscura, amable más que la alborada. Y entonces la noche
eso, pues cuando se desglosan alguna de las cualidades surgen los osímoros y las paradojas. Se habla del lenguaje de los místicos, osímoros y paradojas. Así que pues tenemos ahí soledad sonora, les había elegido, cauterio suave, regalada llaga, rayo de tiniebla. Lo del rayo de tiniebla no es suyo, esto hay que reconocerlo. Esto viene del pseudo Dionisio. O sea, esto viene... A ver, el pseudo Dionisio se llama pseudo Dionisio porque se atribuye a un Dionisio Areopagita, pero un monje medieval. Y es del que San Juan de la Cruz hereda muchísimo, es famosísimo. El pseudo Dionisio Areopagita. Como si fuera alguien que escuchó a San Pablo en el Areópago, pero no existe, pues es un pseudo. Pero es uno de los grandes místicos medievales que tuvo una repercusión en la mística flamenca, en Ruysbrock, importantísimo, y San Juan de la Cruz de Ruysbrock. Entonces, bueno, pues está la beta flamenca, la beta flamenca, la beta islámica, y el rayo de tinieblas, que es impresionante esto, pero no es de San Juan, es del pseudo Dionisio. Y lo explica, es rayo porque alumbra, pero es tiniebla porque como sobrepasa, pues, rayo de tiniebla. Bien, entonces, bueno, decíamos también sinestesias, pues sí. Saben que cuando llegan al éxtasis todos los sentidos suspendía, dice San Juan de la Cruz, están todos los sentidos, la vista, tal. Entonces, cuando habla del silbo de los aires amorosos, pues entonces lo explica y entonces, bueno, lo tienen ahí, pero se lo voy a leer, aunque sea, Se dice venir el aire amoroso, no es un aire cualquiera, aire amoroso, claro, cuando sabrosamente hiere, satisfaciendo el apetito del que deseaba el tal refrigerio, porque entonces se regala, y esta es la cuestión, se regala y recrea el sentido del tacto. Y con este regalo del tacto siente el oído gran deleite en el sonido y silbo del aire, mucho más que el tacto en el toque del aire, porque el sentido del oído es más espiritual, o por mejor decir, allégase más a lo espiritual que el tacto. Y así el deleite que causa es más espiritual que el que causa el tacto. Fíjense que está hablando aquí de lo que llaman los especialistas los sentidos espirituales. No solamente hay sentidos corporales, sino sentidos espirituales. Y según San Juan, según todos los místicos, el sentido más espiritual no es la vista, que tiene engaños, no es desde luego el tacto, no es desde luego el gusto, es el oído. A Dios se comunica mediante el oído. Por eso habla del silbo de los aires amorosos. Los ojos pueden engañar, pero el oído, la revelación, es una audición. Bueno, pero entonces fíjense como aquí está hablando de un aire que de alguna manera repercute en varios sonidos. Entonces fíjense, cuando explaya esto, un parrafito que tengo ya y lo tengo también comentado, dice, entretejido allí y enlazado el delicado, voy despacito leyendo, olor de jazmín del silbo de los aires amorosos. Mire, el olor del jazmín, del silbo, esto es así, del silbo de los aires amorosos del tacto. O sea, aires amorosos que tocan el tacto, el silbo y el olor de ese silbo. Y es un olor de jazmín, que es otra palabra árabe. El olor de jazmín. Entretejido ahí y enlazado el delicado olor de jazmín del silbo de los aires amorosos. Esto es una sinestesia. Y esto es algo muy moderno. San Juan de la Cruz se adelanta a su tiempo, no lo entendían ni las monjitas ni las no monjitas. Lo recitaban como quien recita un verso. Entenderlo no, pero hacía efecto. Es lo que él quería, hacía efecto. Pero claro, es que, bueno, pues es un autor moderno, luego veremos tan moderno, ¿no? Y las paradojas, pues ya saben lo que es, pues le llaman a San Juan de la Cruz el doctor de las nadas. En los versillos del monte, hace un croquis de un monte de perfección, y entonces al final hay como una especie de cima y ahí pone nada. O sea, hay que llegar, esto tiene un trasfondo teológico, filosófico, bueno, tremendo, ¿no? Y el doctor de nada, entonces él dice las paradojas, para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. Para venir a serlo. O sea, no es un nihilismo, no se cierra, no. Si tú quieres, o sea, hay que hacerse la nada, pero no para llegar a la nada, sino para lograr el todo con mayúscula. ¿Sí? Pero vean la paradoja, ¿sí? Bueno.
decía, sí, las paradojas están sobre todo en los comentarios, son paradojas. La llama, la noche está llena de paradojas. Bueno, pero como digo, San Juan de la Cruz, no sé si voy con orden, ¿me van siguiendo bien? ¿Sí? Bueno. Pues sí, las heridas estas que son tiernos toques, la llama está llena de paradojas. Bueno, el comentario es una belleza. Pues bien, San Juan de la Cruz, como digo, era un filólogo. Y ahora voy al dícter. Quiero decir, en el siglo XVI comienzan a hacerse diccionarios en español, o que tengan parte española. El primero fue en Nebrija, en Salamanca. Nebrija hace un diccionario latino-español y después español-latino, una especie como de traducción. Hay que ser más modernos para hacer ya un diccionario solo de español, porque ¿qué se pensaba? Pues se pensaba en diccionarios bilingües. Entonces, bueno, en Flandes hacen diccionarios, pues eso, del flamenco al español, del francés al español, del italiano al español, porque el español era más o menos como el inglés en la actualidad, entonces pues se necesitaba. Hay que esperar un poquito para que haya diccionario, hay que esperar hasta Covarrubias, hasta 1611, el primer diccionario. Pero antes de Covarrubias, lo que sí había era una actividad glosística. Los autores, cuando sabían que sus palabras, que su texto no era muy sencillo, al final del texto, a veces al final de los capítulos, pues ponían glosarios que dependían del propio texto. Entonces ponían las palabras y ponían su definición. Estos se llaman glosarios de actividad glosística. Entonces, pues en el dícter tenemos varios textos así, varios textos de náutica. Entonces, como la náutica tiene un lenguaje, unas palabras tremendas, es lo más complicado del mundo, la náutica, casi más que San Juan de la Cruz. Bueno, pues, en fin, entonces lo que hace es poner un glosario con el orden del ABC y entonces pues explican lo que son las palabras. Esto lo conoce San Juan de la Cruz, porque no solamente hay glosarios en la náutica, sino también en el ámbito de la espiritualidad. Había autores que hacían un texto y ponían también sus glosas. Por ejemplo, Alejo de Venegas, en la agonía del tránsito de la muerte, es un autor espiritual que se hizo famosísimo, un bestseller en el siglo XVI, pues tiene su glosario. Entonces, glosarios al final del libro, glosarios al final de un capítulo. Por ejemplo, hay un piloto que lo que hace es poner así las definiciones al final de un capítulo donde han aparecido esas palabras. Bueno, entonces San Juan esto lo conocía. En la Edad Media se ponían las glosas marginales, se ponían luego un dedito, un índice y decía, ahí es donde está la palabra, ¿sí? Bueno, pues San Juan lo que hace es también glosar y definir sus propias palabras. Cuando piensa que no se van a entender, las glosa. O sea, es que es un autor de su época. Entonces, yo tengo un artículo que lo hice, pues ahora me alegro mucho, en homenaje a Cristóbal Cuevas, que les sonará, es un gran especialista, que conoció en mi tesis doctoral y falleció, se ha perdido, una pena. Y entonces, pues hablé del glosario poético, porque encima son definiciones que es muy difícil hacer una definición, y se lo dice una lexicógrafa. Hacer una definición es complicadísimo, pero hacer definiciones poéticas, eso ya solo San Juan de la Cruz. Entonces, define palabras. ¿Qué define? Pues palabras cultas, muy cultas. ¿Y qué cultismos conocía? Bueno, conocía la literatura latina y la conocía en latín. Piensen que en la universidad las enseñanzas se hacían en latín. Se hacían en latín. El latín se explicaba en latín, que a mí, yo esto se lo digo a mis alumnos. ¿Qué pedagogía era esa? Pero así lo hacía Nebrija. El latín se explicaba en latín. Al fin y al cabo fue colega mío hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, entonces, el latín se explicaba en latín. Y todos estudiaban latín, la medicina se estudiaba en latín y el derecho se estudiaba en latín, todo en latín. Así que conocía. Pero además, claro, pues está la Biblia. San Juan de la Cruz siempre estaba con la Biblia. Era el libro que tenía en su... Él podía prescindir, pero en su mesilla, en su dormitorio, en su celdita, siempre tenía una Biblia. Entonces, claro, hay muchos cultismos de la Biblia. Por ejemplo, los tenía yo aquí. Algunas de las palabras son cultivos. Adamar. Y por eso me adamabas, dice en el Cántico Espiritual. Yo cuando me encontré, digo, ¿qué dice de adamar? Porque, miren, ante un clásico hay que ponerse muy humilde y decir, pues yo no sé qué es esto. Y por eso me adamabas. No dice, por eso me amabas, dices, me adamabas. Entonces voy al diccionario Coromines Pascual, claro,
tenemos otros. Y entonces dice, pues adamar es un latinismo que significa amar con intensidad. O sea, y por eso me adamabas, le dice la esposa al esposo, y por eso me adamabas, que no es solamente me querías. Entonces dice San Juan de la Cruz, adamar es amar mucho, es más que amar simplemente, es como amar duplicadamente. Y así en este verso da a entender al alma las causas por el amor que él tiene allá, por dos títulos o causas, es más que amar simplemente. En Corominas Pascual dice amar con intensidad. Bueno. Y luego tenemos el famoso verbo balbucir. Antes hemos hablado de que quedan balbuciendo. El verbo balbucir era una innovación léxica. Miren, en el Corde, si van al Corde, verán que balbucir se documenta en San Juan de la Cruz. Pero eso es porque el Corde no tiene una obra. Bueno, pero es decir, es de esta época. Entonces yo no digo que balbucir lo empleara solo San Juan de la Cruz. Se documenta en el Corde por primera vez en San Juan de la Cruz. Pero yo he encontrado otro texto en la subida al Monte Sion de Bernardino de Laredo, que no está en el Corde. Bueno, pues es un poquito anterior, pero vamos, quiero decir, del siglo XVI. Lo que sí existía en el XV era balbuciente, pero las formas verbales de o sea, como un adjetivo. Balbuciente como tartamudo. Pero el verbo balbucir es totalmente latino, balbutire es un verbo latino, y entonces dice que le quedan las criaturas balbuciendo, que eso quiere decir balbucir, que es el hablar de los niños, que es no acertar a decir y dar a entender que hay que decir. O sea, es el problema de la inefabilidad. Entonces no puede decir, entonces las criaturas pues balbucen o balbucean lo que pueden de la inmensidad divina, balbucean. Fíjense que esto ha sido considerado por un especialista, un sanjuanista como Eulogio Pacho, como un tecnicismo del apofatismo, es decir, de la inefabilidad mística. Por San Juan de la Cruz. El balbucir místico no es el balbucir solo de los niños, pero vean, son dos cultismos tremendos. ¿Sí? Bueno, pues otro es el verbo vagar. Y todos los que vagan de ti, mil gracias, me van balbuciendo, y tanto más me llaman, y déjame muriendo, un no sé qué, que queda balbuciendo. Esta es la estrofa. Bueno, pues eso. Y todos los que vagan. Y los que vagan, tú dices, pero los que vagan, ¿qué son? ¿Vagabundos? Y le pregunta la amada a los vagabundos, ¿qué es esto? Me queda muy raro. Esto lo comentamos José Antonio Pascual, subdirector de la RAE, que hicimos un artículo en conjunto sobre las variantes del cántico, en el año del centenario de San Juan de la Cruz. Y de eso sí que puede haber, fíjate, todavía, porque se hicieron muchos ejemplares. La Junta de Castilla y León hizo una colección bellísima, hubo un congreso en Ávila de grandes especialistas, y José Antonio Pascual, director del nuevo diccionario histórico de la RAE, y yo, pues hicimos una cosa sobre variantes del cántico. Bueno, y que decíamos, ¿pero qué es esto? Le pregunto, todos los que vagan, ¿qué son? ¿Los vagabundos, los que van por ahí de un sitio para otro? Porque hay una fórmula que es teológica o filosófica, que es vacare en latín, y luego con un ablativo o dativo. En este caso nos daría igual vacare deo, que es dedicarse a la contemplación. Entonces, todos los que vagan, y dice, pero lo dice él, no es que lo diga yo, es que lo dice el propio San Juan de la Cruz. Entonces, a las criaturas racionales, que entiende aquí por los que vagan, que son los ángeles y los hombres, porque solo entre estos son las criaturas que vacan a Dios, entendiendo que quiere decir este vocablo vagan, el cual en latín se dice vacant. Esto lo dice San Juan, el cual en latín se dice vacant. Todos cuantos vacan a Dios, esto es dativo, es decir, dativo, lo cual hacen los unos contemplando en el cielo, los otros amén. Es decir, es una fórmula de carácter teológico y filosófico. Y todos cuantos vagan, nosotros pensamos, anda, los que van de un lado para otro. No es esto, es algo más profundo. Bueno, después hay una estrofa, fíjense que estoy sacando del cántico, porque parece una cosa llana y sencilla, no se lo crean. Todas las palabras tienen siempre belleza fónica y profundidad, pero en muchos niveles. Por ejemplo, los dos vientos que se contraponen, como no, contraponen en el cántico. Detente, cierzo muerto, ven austro que recuerdas los amores, aspira por mi huerto y corran tus olores, y pacerá el amado entre las flores. Es una estrofa bellísima. Bueno, es una estrofa, pero que tiene su día. Pero entonces, detente, cierzo muerto,
ven austro que recuerdas los amores. Nos vamos a detener un poquito en esta estrofa porque parece simple y no se entiende. Y no se entiende bien. Entonces, me voy a detener en el viento bueno. Aquí hay un viento malo y un viento bueno. El viento malo es el cierzo. Mis alumnos no saben lo que es el cierzo. Mis alumnos salmantinos. A ver, ¿quién sabe qué es el cierzo? Porque además les hago la etimología. ¿Qué es el cierzo? Que no, es un viento. ¿Y de dónde sopla? Pues es un viento en España, aquí no sé, porque esto es tan inmenso, esto es tan inmensidad. Pero en España el cierzo es un viento que viene del norte. Y es un viento frío y seco. Frío y seco. Los agricultores lo odian porque, claro, reseca y, claro, no permite. Bueno, y se opone al contrario. Bueno, entonces, en el cierzo, San Juan de la Cruz y, por ejemplo, Fray Luis de León y otros que han comentado, el cierzo es el cierzo. Ahí coinciden todos en la denominación. Viene de la Biblia, cierzo. Pero para denominar al viento bueno, al viento cálido, húmedo, que hace germinar las plantas y las flores, va San Juan de la Cruz y dice el austro. Detente, cierzo muerto, ven austro que recuerda los amores. Bueno, austro es una palabra muy culta. Tenemos el hemisferio austral y viene a Australia, pero es una palabra culta. ¿Qué es lo que tiene, por ejemplo, pues Fray Luis de León? Pues tiene solano, tiene unas palabras mucho más coloquiales. Entonces, ¿qué es lo que dice San Juan de la Cruz? Explica el austro, porque claro, las monjitas no lo conocían, vamos, de ninguna manera. Y dice, el austro es otro viento que vulgarmente se llama ábrego. O sea que dice además vulgarmente, registro sociolingüístico, vulgarmente se llama, este es aire apacible, causa lluvias y hace germinar las hierbas y plantas y abrir las flores y derramar su olor. Tiene los efectos contrarios a cierzo. ¿Sí? Los efectos contrarios. Yo me he perdido ya, pero bueno, es igual. Me pierdo los papeles. Tiene los efectos, los contrarios. No olviden los contrarios siempre. Entonces, miren, detente, cierzo muerto. A mí me llamó la atención la adjetivación. Porque San Juan de la Cruz dice, el cierzo hace morir las virtudes. Pero es que no dice un viento moridero, dice un viento muerto. Es decir, que al primer ser al que ha privado de vitalidad es al propio viento. Es que es como un fantasma, como un esqueleto que se está expandiendo por toda la naturaleza. Es una concretización de la muerte espiritual concretada en este cierzo. Detente, cierzo muerto, porque apaga, hace morir, pero es que es la encarnación de la muerte. Es un viento que ya es en sí muerto y hace morir, contagia la muerte. Es un fantasma. Luego veremos un fantasma actual, porque los fantasmas en San Juan de la Cruz son otra cosa. Y luego lo veremos. Bueno, entonces, detente, cierzo muerto, ven austro, que recuerdas los amores. O sea, ¿el austro tiene memoria? No. Recordar está empleado en el sentido del siglo XVI. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado, porque son palabras aparentemente inocentes. Y yo siempre he dado cursos a carmelitas y en muchas universidades siempre he dicho lo mismo. No hay palabra inocente en San Juan de la Cruz. Hay que detenerse. Recordar está aquí empleado como un cierto sabor arcaizante. Yo no sé si han leído las coplas de la muerte, ¿sí? Recuerde el alma dormida, de Jorge Manrique, gracias, es que a veces no me llegan los nombres más así. Recuerde, gracias, recuerde el alma dormida, recuerde el alma dormida. Recordar significa despertar. Y se opone, ¿sí? Entonces, ven austro que recuerdas los amores. El austro despierta, es decir, aviva, hace despertar, como las pasiones, los afectos, que recuerdas los amores, que avivas los amores. No es que hagas memoria de los amores, que avivas, que es mucho. Por eso es el antónimo, la muerte frente a la vida. Frente a la vida. Bueno, así que a ver si esto se hará más bien. Bueno, entonces
Entonces tenemos, por lo tanto, esta actividad glosística que es muy importante. Y por último, a veces estas palabras son como muy cultas, ¿no? Pero también San Juan de la Cruz pone lo que llamamos los dobletes. Los dobletes lésicos son parejas lésicas donde normalmente viene una palabra culta que no se entiende y al lado viene la popular, que es como la muletica para que la gente ya sepa interpretar. Bueno, y estos se llaman dobletes lésicos. Esto se daba mucho en el siglo XVI. Entonces, como es un siglo de renovación léxica y lingüística, pues muchos autores, bueno, en los textos de la ciencia y de la técnica, pues están por todas partes. Un latinismo, un helenismo y luego pues una palabra un poco más cercana para esto. Y entonces se los denomina así, dobletes lésicos, las parejas. Pero hay en todos, en adjetivos, en sustantivos, en todos. Entonces, bueno, pues San Juan de la Cruz conoce esto y también ponen sus dobletes. A veces lo normal es que vaya primero el culto y después el popular, pero no siempre. Entonces, hagamos las guirnaldas. Hay un verso en el Cántico Espiritual en donde se ve a las jóvenes que van a entrar tejiendo guirnaldas de flores para recibir al amado. Esto es una tradición pues bucólica. Bueno. Y él habla de guirnaldas. Guirnaldas. La palabra guirnalda es, bueno, tiene una etimología un poco así, pero es totalmente patrimonial y tradicional. Pero él dice, y también se puede entender por las hermosas guirnaldas que por otro nombre se llaman lauréolas. O sea, pone la palabra tradicional y de repente da el rebrinco oculto, que también lo podía dar, y habla de las lauréolas. Con esta acentuación, la aureola, creo que es el primero también en el corde que aparece, las lauréolas. No piensen que San Juan de la Cruz es una persona es sencilla, sí, pero de vez en cuando le asoma la beta. De tal manera que incluso se ha hablado de tendencia manierista en San Juan de la Cruz. No es totalmente, no es como Valdés, no, estamos en 1580 y de la misma manera que el clasicismo se hace manierismo, también la lengua no llega a barroco, pero estamos que no es tan sencillo. Fíjense que estoy ya haciendo periodización de la lengua española. No es Valdés, ni siquiera Garcilaso, es un poco más y sobre todo con una complejidad de procedencias tremenda. Bueno, entonces mira, hablando de esto, es un hombre culto, ya lo vamos viendo, ¿verdad? Que es un hombre culto, y no hace falta ya que les convenza porque ya se han convencido. Bueno, pues entonces les voy a hablar muy poco porque son los menos atractivos, pero entonces como es no es un teólogo, cuando luego ya se reintegró, él estuvo en dos ciudades universitarias, estuvo en Alcalá de Henares y estuvo en Baeza, que entonces tenía universidad, y él defendía públicamente y decían que hablaba muy bien y entonces los debates y demás, o sea, era un intelectual, no lo olviden, era un intelectual, ¿sí? No llegó a ser teólogo, pero era un intelectual, y le decían que se implicara mal y él se echaba para atrás, o sea, no quería personalismo, pero lo hacía muy bien. Entonces, bueno, pues lógicamente, como es un hombre culto, pues conoce lo que es la teología y distingue la teología escolástica y de la teología mística. Entonces empieza con unos tecnicismos tremendos, porque no habla mucho de la vía iluminativa, la vía unitiva, no le gustan las vías, prefiere estados de principiantes, de perfecto. Las vías, las tres vías, las utiliza, pero yo creo que en un par de veces o así. Una obra magnífica, que yo creo que ahora ya, yo creo que está en CD, son las concordancias de los escritos sanjuanistas. Cuando eso apareció, que fue en el 91, qué alegría, Dios mío, porque podías ver todas las palabras sanjuanistas, ¿no? Entonces, pues puedes ver cuál es la palabra de mayor ocurrencia en San Juan de la Cruz. Así, estadísticamente nos lo diría. Dios. La segunda, amor. Ya está dicho todo. Dios y amor. Bueno, pues entonces, cultismos teológicos y filosóficos. Evidentemente, esto es filosofía. Entonces, pues tienen, por ejemplo, la teología mística. Él distingue entre teología escolástica, que dice que entonces da conocimiento, pero la teología mística que es sabrosa, es ciencia, para mí la mejor definición, es una ciencia sabrosa. Es decir, que es ciencia, pero se disfruta. Pero en lugar de decir que es una ciencia por amor, pues entonces, lo voy a leer porque lo dice San Juan de la Cruz mucho mejor que yo. Por cuanto Dios le comunica esta ciencia e inteligencia, cuidado, esta palabra, que la tenemos en el dicte, a ver, me voy a permitir el gustazo de ir al dicte, porque yo
también dije, ¿pero qué es esto? Vamos a ver qué significa. No te pongas tonto. A ver, ¿qué he hecho? A ver, ¿qué? Ah, sí, bien. Inteligencia. Porque ¿qué creemos que es? Pues es eso, pero no solo eso. Bueno, entonces, claro, conocimiento, comprensión, vale. Esta es la primera, pero la que me interesa es esta. No, esta no. No. Pues entonces, a ver cuál es la primera y que he dicho que no. Conocimiento. No es facultad, esta es la primera. No es la facultad, no es el entendimiento, ¿vale? Es conocimiento, comprensión, un acto intelectivo. Eso es lo que es inteligencia. No es la sede, decimos tiene poca inteligencia, no, es la sede, no, es lo que se aprende, lo que se conoce, una comprensión, un acto de entender. Comprensión, inteligencia. Conviene que el ingeniero tenga mucha inteligencia de la guerra. ¿Se dan cuenta? Este ejemplo de inteligencia de la guerra. Conocimiento. Pues entonces, la teología, ahora lo dice San Juan de la Cruz, si es que no me he perdido, dice, Dios le comunica esta ciencia e inteligencia en el amor con que se comunica al alma. Entonces ya tenemos inteligencia y amor. Por eso esle sabrosa para el entendimiento y esle sabrosa para la voluntad. Pues es amor. Entonces, mística teología en que de secreto enseña a Dios al alma. No olviden que la mística es conocimiento, no son sentimentalistas. San Juan es lo más alejado del sentimentalismo. Es Deus Maestro. Mística teología en que de secreto enseña a Dios al alma, le da inteligencia, ¿sí? Y le instruye en perfección de amor. Por eso es sabrosa. Es la diferencia. La teología escolástica es solamente inteligencia, pero la mística es también amor. Vamos a ver si no me pierdo yo en todas las estas. Vamos a ver. Entonces, bueno, así que inteligencia, y entonces contrapone, ya estamos con la contraposición, teología escolástica, teología mística, contemplación infusa, mística teología, habla de la meditación, de la contemplación, es decir, de los grados. Esto, mire, faltaría para una conferencia, pero es quizá lo más atractivo, es lo más técnico, pero lo menos poético. Esto aparece en la subida del Monte Carmelo, aparece en la noche, es donde viene toda la teoría. Así que les voy a hacer gracia, vamos a ir a otra cosa, pero sí les voy a leer una frase que es muy bonita. Dios le da sustancia entendida, es decir, le da conocimiento, inteligencia en este sentido, y desnuda de accidentes y fantasmas. Atención con la palabra fantasma, porque hemos dicho que hay unos sentidos corporales y unos sentidos espirituales. Los sentidos espirituales, pues es la fantasía, uno de ellos es la fantasía. Y las creaciones de la fantasía son los fantasmas, que son, mire, dirigí una tesis sobre los procesos de conocimiento en San Juan de la Cruz. La hizo un alumno brillantísimo que hoy es profesor en la Universidad de Salamanca, los procesos de conocimiento. Entonces hay desde las sensaciones hasta ahí, es decir, desde lo más externo hasta lo más interno, hasta la infusión divina. Entonces, que no se me asuste, ¿no? Que hay que hacer. No, posponer. Posponer. Pues es que no veo posponer. Ah, sí, ya, perdón. Ya está. Qué susto. Bueno, entonces, pues Joaquín, que se llama Joaquín, estudió los grados de conocimiento y entonces los fantasmas estaban en una zona media. No eran las sensaciones, no eran tampoco las iluminaciones, eran las creaciones de la fantasía. Esto es lo que eran los fantasmas. No era lo que hoy se entiende por un fantasma. Pues hay que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, así que, pues dice, le da una comunicación intelectiva desnuda de accidentes y fantasmas. Fíjense este trozo que naturalmente, pues este es el cántico, ¿por
porque se da el entendimiento que llaman los filósofos, aquí está hablando el filósofo, pasivo o posible, porque pasivamente, sin él hacer nada de su parte, la recibe. Un conocimiento. Hemos hablado antes de la pasividad, ¿recuerdan? Dice, pues el alma tiene que estar pasiva, y se lo da lo llaman los filósofos pasivo al entendimiento pasivo, porque pasivamente, sin él sin hacer nada de su parte, recibe esa comunicación desnuda de accidentes y fantasmas. Les quiero hablar de estos fantasmas para que no los confundan y piensen que están por ahí. No, de eso nada. Bueno, así que los tecnicismos van por aquí, pero son los menos atractivos. Y como tiene, pero no olviden nunca que la mística es amor y conocimiento. Y conocimiento. Que el amor solo no, y que la sensibilidad no le va. Es una sensibilidad exquisita, pero no es sensiblero San Juan de la Cruz, ¿me entienden? No es esto. Es conocimiento, y ya lo creo unos grados increíbles. Siempre es amor y conocimiento. Él los llama noticia y amor divino junto, noticia amorosa. Esto es muy bonito, noticia amorosa. En el sentido de conocimiento y amor juntos, siempre, siempre. Bueno, y ya digo que las vías no les gustan, prefiero aprovechantes, perfectos. Bueno, meditación, la meditación. Bueno, los sentidos espirituales están muy estudiados. Hay una antropología sanjuanista, pero no podemos hablar de todo. La fantasía, la imaginación. Miren lo que les decía, aprensiones, noticias, inteligencias, fantasmas, son pues diferentes tipos de conocimiento. Bueno, ahora vamos ya diríamos a palabras que tienen que ver con el ambiente ya no teológico, filosófico, sino literario. Que San Juan no es un aerolito. San Juan ha leído desde luego a Garcilaso, ha leído a los poetas de su tiempo, ¿sí? Y conoce, vamos a ver, en San Juan de la Cruz, dejando aparte ya la filosofía y la teología, pues está, ¿cuál es la procedencia poética? ¿Qué corrientes poéticas había en el siglo XVI? Pues hay una veta tradicional, que luego veremos, y hay una veta culta. ¿Cuál es la veta culta? La que viene del Renacimiento. Miren, a Salamanca le llaman Roma la Chica. ¿Y por qué le llaman Roma la Chica? Así con este epíteto, la chica, no la pequeña, Roma la Chica. Pues porque está llena de edificios renacentistas, es decir, del siglo XVI, justamente. Y entonces, pues, es el estilo renacentista que hay en Roma, fundamentalmente. Entonces, Roma la Chica. Y porque además está también en 3 colinas, no en 5, en Roma son 5 o 7 colinas. Bueno, pues Salamanca está en 3 colinas. Roma la Chica, bueno, una cosita pequeña, pero bueno. Pues el Renacimiento es que invade muchos ámbitos culturales y desde luego llega con Garcilaso y Fray Luis de León. Se dice que Fray Luis de León, las poesías de Fray Luis las copiaban los alumnos y se las intercambiaban unos con otros. San Juan fue alumno de Fray Luis de León, así que conocía, por supuesto. Y luego tenemos una veta tradicional. En Salamanca tenemos un teatro que es el Teatro Juan de la Encina. Pues entonces hay una vertiente tradicional que tiene que ver con una manera de hablar, que era el sayagués, con un tipo de discurso, con unas fórmulas. Entonces se hacían unas obras teatrales delante de la Catedral de Salamanca o en el Palacio de los Duques de Alba, y había personajes que representaban un mundo rural. Piensen que el cántico espiritual es una égloga pastoril a lo divino. Égloga pastoril a lo divino. Así que tenemos el habla de los pastores, pero luego se nos pone renacentista. Y luego más cosas. Pero para empezar, yo creo que ya situamos el Renacimiento y la veta tradicional. Bueno, pues vamos al Renacimiento, ¿de acuerdo? Porque claro, como no veamos esto, pues dices, entonces vamos a ver. Y no sé por dónde empezar, pero bueno, pues por ejemplo, el canto de la dulce Filomena. El canto de la dulce Filomena. Yo, cuando de adolescente me acerqué, digo, ¿qué dicen? ¿El canto de quién? Porque Filomena, claro, Filomena. Claro. Entonces, claro, Filomena es el ruiseñor, es el ruiseñor. Pero claro, es mucho más corto decir Filomena. Y claro, bueno, miren, sobre los antecedentes de esta Filomena de San Juan de la Cruz hay escritos ríos de tinta. Pues yo les puedo decir que, lógicamente, bueno, les puse ahí unos versos
y que de Filomena decir quiero llamado ruiseñor más comúnmente de la agricultura de jardines, o sea que era un tópico literario. Entonces en lugar de decir ruiseñor, pues se ponía uno más culto y se decía Filomena, ¿eh? Entonces, bueno, pues lo tienen en numerosísimos, pero ¿dónde? Pues en Boscán, en San Buenaventura, sobre todo piensan en la égloga de Garcilaso. Miren que Garcilaso es un precedente directo de San Juan de la Cruz. O sea, no piensen que San Juan de la Cruz se puso un día con inspiración y ahora a escribir. Lo que tenemos es como unos poemas que son un poco el clima, seguramente, que él en Salamanca, y ya se cree que ya desde Miguel del Campo él componía, o sea que ya él había empezado a componer. Entonces lo que tenemos, no puede ser que las primeras composiciones sean todas de esta altura, es decir, algo tuvo que ensayar el hombre, ¿eh? Bueno, pues bien, entonces Filomena tiene que ver con Garcilaso. Y además es que está al lado también de y esto se relacionaría con los valles solitarios nemorosos. ¿Recuerdan los versos de Garcilaso? Salicio juntamente nemoroso, los valles solitarios nemorosos, que parecen que no, pero a ver, ¿qué significa esto de nemoroso? Hay que ver, pues esto tiene que ver con todo este ambiente. Y luego, mire, mi amado las montañas, estamos con la estrofa 13, que parece que es, bueno, pues mi amado, que además no tiene comas, o sea, mi amado las montañas todo junto. No hay una coma detrás. Uy, esto, ¿cómo discutimos? Que hay que quitar la coma. Esto es una maldición. Que no se pone coma. Que no se pone comas. Mi amado las montañas. O sea, porque no. Es la identificación total. Mi amado las montañas. Bueno, los valles solitarios, nemorosos, umbrosos y tal. Bien. Y luego, las ínsulas extrañas. Bueno, uno le dice, pero las ínsulas, la ínsula que más era la ínsula Barataria. ¿Saben cuál era la ínsula Barataria? La del Quijote. ¿Pero de qué me habla a mí de ínsulas? Pero si la palabra ínsula es un cultismo. ¿De dónde saca? Bueno, sobre las ínsulas de San Juan de la Cruz se han escrito tantas cosas y tan profundas y tan bellas que vayan ustedes alguna vez. Bueno, ¿de dónde saca las ínsulas? Bueno, pues las ínsulas de los libros de caballería, o sea, si aparece en la ínsula Barataria es porque Cervantes está haciendo una parodia de los libros de caballería donde aparece la palabra ínsula. Pero ¿quién decía ínsula? Nadie, todo el mundo decía islas, como es normal. Vamos, quiero decir, con la palabra normal, ínsula no lo decía nadie. Entonces, bueno, por una parte eso. Por otra parte, habla, es que tiene una definición de las ínsulas, porque es una belleza. ¿Por qué las llama? Ya digo que hay una actividad glosística. Las ínsulas extrañas, es que además les afectan a ustedes. Están ceñidas con la mar y allende de los mares, muy apartadas y ajenas de la comunicación de los hombres. Y así, en ellas se crían y nacen cosas muy diferentes de las de por acá, de muy extrañas maneras y virtudes nunca vistas de los hombres, que hacen grande novedad y admiración a quien las ve. Y así, por las grandes y admirables novedades y noticias extrañas, alejadas del conocimiento común que el alma ve en Dios, le llama a Dios ínsulas extrañas. Claro, aquí están las islas descubiertas del siglo XVI. Probablemente por la época, yo creo que ya no eran las del Caribe, debían ser las de Oceanía, pero bueno, me da igual. Eran las islas de al otro lado del charco, ¿comprenden? Donde hay cosas desconocidas y novedosas. Y hay que ver los libros de geografía de esta época, que son una maravilla, como se quedan asombrados de lo que están viendo, del nuevo mundo, claro. Del nuevo que tiene que ver con la novedad, admirables novedades. Entonces lo que quiere transmitir aquí San Juan de la Cruz es que Dios es bellísimo, nuevo, atractivo. Nada de algo aburrido, conocido, no. Es el conjunto de la novedad y la maravilla, algo que atrae, algo nuevo que atrae. Eso es Dios, un conjunto de maravillas, ¿sí? El léxico de la maravilla, ¿sí? Bueno, pues ínsulas tiene que ver con todo esto, con las islas, y sobre todo están muy alejadas. Es un ámbito de la soledad, y volveremos a eso, la soledad. Dedica una estrofa entera a la soledad, muy apartadas de los hombres. Bueno, para venir aquí con esas carabelas ya costaba, ¿eh? Entonces muy alejadas, la soledad, que es donde se encuentra al amado, ¿no? Bueno, el ámbito de la soledad. Bueno, otras palabras que hoy nos parecen a lo mejor menos sorprendentes. Hay una estrofa del Cántico Espiritual muy bonita que dice: a zaga de tu huella las jóvenes discurren al camino, a toque de centella, al adobado vino, emulsiones de bálsamo divino.
azaga de tu huella, las jóvenes discurren al camino. Nos quedamos ahí. Y esto lo explico yo en clase. Nos parece normal, casi normal. ¿Por qué? Porque el verbo discurrir está empleado como un cultismo semántico. Discurrir hoy se discurre con la inteligencia, pero en latín es un compuesto con un prefijo de currere, de correr. Curremos, la Vulgata es curremos. Y entonces San Juan va y dice, las jóvenes discurren, porque esto viene del cantar, ¿eh? Discurren. Entonces está empleando discurrir en el sentido físico que tenía en latín. Esto se denomina cultismo semántico, porque es rescatar una acepción culta, que venía en latín, pero que generalmente nosotros hemos preferido una acepción figurada. Entonces discurrir es andar pero con la mente, no con los pies, ¿sí? Pues aquí las jóvenes discurren al camino, está muy claro, esto es un cultismo. Pero esto de los cultismos semánticos son peligrosísimos, lo mismo que también dice la tortolica, al socio deseado, al socio, pero que había hecho una compañía de negocios. No, socio es el compañero en latín, el compañero entrañable. Claro. Eso es otro cultismo semántico, coger la palabra, una palabra culta, y asignarle un contenido que tenía. Sobre todo se emplea muchísimo con verbos de movimiento. Convertir. Convertir es entrar en uno, es dirigirse hacia adentro. Divertir es ir hacia afuera, pero en sentido físico. Conviértete adentro, cariño, vete hacia adentro. No en sentido físico, espiritual, pero como un desplazamiento, ¿sí? Entonces aparecen muchos verbos de movimiento que nosotros los hemos hecho en sentido metafórico, y les da el mismo contenido físico que tenían en latín. Pero eso solo puede hacer alguien que sabe mucho latín, ¿entiende? Porque yo les aseguro que mis alumnos no lo sabrían hacer, porque saben ya muy poco latín. En Salamanca se sabía, en Salamanca y en España se estudia poco latín en general, pero en el siglo XVI estaban empapados, y además, ¿qué latín? Claro, un latín ya muy depurado por el Renacimiento, ¿sí? Bueno, así que ya tenemos discurrir. Las jóvenes discurren al camino, porque nos parece. Y ahora la palabra joven. Y dirán, bueno, pero joven. Rarísimo. Las pobres monjas deberían estar locas. Porque esta palabra es un cultismo. Juven juvenis. Está traduciendo San Juan de la Cruz las filiae, las hijas de Jerusalén. Filiae de Jerusalén. Bueno, pues normalmente, por ejemplo, normalmente Fray Luis de León, pues habla de las doncellas, porque ¿cómo se denomina? Entonces, ahora hablamos de la juventud y de ahora en el siglo XXI, pero en el siglo XVI, pues si la gente normal, los chicos y las chicas jóvenes, pues eran los mozos y las mozas. Los mozos del pueblo y las mozas del pueblo. Y todavía cuando se iba al servicio militar obligatorio decían, vivan los mozos de tal año, ahí en las paredes, los mozos, esto. Y si era ya un estrato social más elevado, entonces eran doncellas. Las doncellas o las mozas. Pero joven, nada. Tanto es así. A ver, la palabra existe desde el siglo XV, la palabra joven. Pero en un cultista de estos del siglo XV, que bueno, cuando se ponían pedantes y hiperlatinizantes, pues se inventaban una, sí. Pero todavía Quevedo, en el 17, ya saben que Quevedo y Góngora estaban así, como buenos corrientes literarias. Entonces tiene una composición en contra de los gongorinos, es una composición famosísima, yo les digo al comienzo, Entonces, para que una persona pedante se quiera hacer gongorino, pues va Quevedo y dice, te voy a dar una receta para que puedas entrar en los círculos gongorinos con 4 palabras. Quien quisiere ser culto, dice Quevedo, en solo un día, la Geri aprenderá Gonza siguiente,
aprenderá la jerigonza. Ya saben que partía las palabras. La jeri aprenderá gonza, sí. Fulgores, arrogar. Joven, te siente. Fulgor, no, candor, no sé qué. Me interesa joven. Joven era una palabra considerada culterana. Y lo dice Quevedo, no lo digo yo, lo dice Quevedo. Es decir, la palabra joven es muy actual. Hoy no nos sorprende, pero en aquella época les tenía que dar de golpear a los ojos. Las jóvenes, todo el mundo habla de las doncellas, pero no las mujeres. La traducción, una traducción bellísima de una compañera del CSIC de Madrid, traduce el cantar, mujeres de Jerusalén, son las fillas de Jerusalén. Doncellas son mujeres, pero no jóvenes. O sea, jóvenes es impensable. Aquello era, de verdad, un golpeteo. Bueno. Mira, Fray Luis de Londeus lo tenía por aquí. Por eso las doncellas te amaron, llévame en pos de ti, correremos. Fray Luis dice correr, no dicen discurrir, y dice las doncellas. Lo de jóvenes, ya digo que, bueno. Por eso digo, cuidado con San Juan, que parece, o sea, ya le estoy dando una vertiente. No es tan inocente así. Otra, oh ninfas de Judea, en tanto que en las flores y rosales el ámbar perfumea, morá en los arrabales y no queráis tocar nuestros umbrales. Oh ninfas de Judea. Saben que las ninfas pertenecen al mundo grecolatino y Judea al mundo oriental. Los contrastes del mundo oriental y occidental están aquí, plasmados en este verso, unidas, las ninfas de Judea. Solo San Juan puede hacer una cosa así, porque desde luego las ninfas no estaban en Judea, las ninfas pertenecen al mundo grecolatino. ¿Sí? Entonces, para muchos autores especialistas, esta es la síntesis de las corrientes oriental y occidental, que están así siempre y afloran de repente, por ejemplo, en este verso. Por cierto, que en esta estrofa, que es la estrofa 31, pues hay aquí unas palabras muy bonitas. El ámbar, que es naturalmente un orientalismo, esto viene del árabe, y los arrabales, que él conocía muy bien. ¿Saben lo que son los arrabales? Pues los arrabales son los barrios que están más allá de las murallas. En Salamanca hay unas murallas. Bueno, hay unas murallas que fueron primero pre-romanas, luego medievales y así, pero bueno, hay unas murallas, Y San Juan de la Cruz es verdad que estaba en el convento de San Andrés, que estaba más allá de las murallas, y por ahí había también un hospital de uvas en Salamanca, o sea, lo de las uvas no le abandonaba yo. Bueno, en total quiero decir que conocer muy bien los arrabales, pero es una palabra árabe. Entonces, por eso digo, al lado de las ninfas, pues están los arrabales, el ámbar, Judea. Bueno, esto está muy comentado, pero otra. Por las amenas liras y canto de serenas os conjuro que no toquéis el muro porque la esposa duerma más seguro. Por las amenas liras. Yo cuando leí esto dije, pero vamos a ver, ¿qué liras son estas? O sea, ¿la lira que se toca o la lira estrófica? Bueno, no olviden esto. San Juan de la Cruz juega con los significados. Y llega un momento en que dices, y él lo sabe, es decir, está jugando con una condensación semántica. Claro que conoce a las liras, está escribiendo liras, ¿sí? Pero conoce las liras, los instrumentos musicales. Yo aquí me inclino más por los instrumentos. Pero, ¿y lo de las amenas? Pues esto viene de un cultismo, el amoenus, que es una cosa pues, delicada, tal, no es solamente simpaticona, no es una cosa más profunda, ¿no? Y canto de serenas, no dice de sirenas, es la variante es serenas, el canto de serenas os conjuro. Bueno, lo de estas serenas a mí me volvía loca, porque yo no sabía, os conjuro que no toquéis el muro porque la esposa duerma más seguro. Luego estas serenas son malas. Ay, vamos, yo creía que las sirenas eran buenas. Bueno, un lío tenía yo con las sirenas, pero ¿son buenas o malas? Vamos. Aquí, bueno, y es que está fundiendo tradiciones. Hay unas sirenas que son buenas y están las de Ulises que las atraían para tal. Entonces, las sirenas de que habla, o sea, esto es un conjuro, para que no venga, para que no actúe. Estas son las sirenas malas, que son las
las de la tradición clásica. Las de la tradición clásica. O sea que la cultura de San Juan de la Cruz se ve por todas estas. Bueno, sobre el canto de serenas tiene Domingo Indurain, tiene un artículo maravilloso, el canto de serenas. No de sirenas, el canto de serenas. Porque las sirenas, están las serenas órdicas, es que hay dos traducciones. Las serenas que claro, no sé qué, pero hay otras que atraen y van, los barcos se van contra las olas. Estas son las malas. Bueno, y ya finalmente hay una estrofa que a mí me gusta muchísimo. Bueno, todo el mundo tenemos un derecho a nuestras debilidades. Es la estrofa 22. En solo aquel cabello que en mi cuello volar consideraste, mirástele en mi cuello, y en él preso quedaste, y en uno de mis ojos te llagaste. Bueno, yo me imagino una amada de perfil, porque habla de uno de sus ojos, que puede haber estar de perfil. Entonces, esto tiene una tradición literaria, es el gancho que atrae, arroja, y entonces se forma como un gancho, como algo que le atrae, y que le prenda y le convierte en prisionero. Es una belleza, ¿eh? El cabello como gancho amoroso, ¿sí? En solo, porque no es en los cabellos, no, en solo aquel cabello, que quiere decir, en aquel solo cabello, en un único cabello, que en mi cuello volar consideraste. Sí, consideraste. Me parece una cosa rara. Yo les confieso, yo me planteo con San Juan, como no entiendas que no entiendo, ¿eh? O sea, no entiendo. ¿Qué es esto de consideraste? ¿Pensaste que en mi cuello volar consideraste? ¿No entiendo? En mi cuello volar, o sea, es el vuelo del cabello, ¿sí? Consideraste. Considerar es otro cultismo semántico. Viene de considera, siderar los astros. Entonces, es una palabra que empleaban mucho los astrónomos. ¿Ah? Pues, entonces, los astrónomos lo que hacían era, pues eso, mirar a los astros. Esto es considerar los astros. Y significa mirar, y naturalmente, como este verbo es raro, el glosista de San Juan de la Cruz lo explica. Y dice, porque considerar es mirar muy particularmente, con atención y estimación de aquello que se mira. Y el amor de Dios hace volver los ojos a mirarle. No es reflexionar, no, es mirar, como hacen los astrónomos que están, supongo yo, vamos con él, ¿eh? Están así mirando y a ver si es el cráter, no sé qué. Considerar, viene de considerar. Esto es de los astros. Ahora entendemos, en solo aquel cabello que en mi cuello volar consideraste, decir, estaba así el hombre mirándolo, ¿sabes? Totalmente atraído por el vuelo del cabello. Mirástele en mi cuello y en él preso quedaste, y en uno de mis ojos te llagaste. Considerar. Bueno, a ver qué más. ¿Qué más y qué menos? Porque no sé cuándo hacemos la pausa. Yo, Ya, bueno, unos 5 minutos. 5 minutos, pues vamos a ver que, a ver, esto ya lo hemos explicado. Ah, sí. Bueno, esto es, diríamos, sí, la beta literaria, ¿no? La tradicional. Decimos que San Juan también tiene una beta tradicional. Y no olviden que el cántico es una egloga, un cantar de pastores, un pastor y una pastora, solo que sublimes, etc. Bueno. Entonces, emplea terminología de los pastores. ¿De qué pastores? Pues de los que estaban al lado de su pueblo, de su tierra. ¿Cuál era su tierra? Hombre, pues en Salamanca estuvo allí, ahí estaba Juan de Lencina, Lucas Fernández, y entonces caricaturizaban un poco la forma de hablar de los pastores, eran como muy rústicos, entonces lo hacían adrede y la gente se reía. Y hacían representaciones teatrales a la puerta de la catedral, y ahí, pues ahí vería a San Juan de la Cruz, no sé cuántas, ¿eh? Bueno, entonces hay una estrofa y comienza así: escóndete, carillo, y mira con tu haz a las montañas, y no quieras decillo, mas mira las compañías de la que va por ínsulas extrañas. Vale, es esa estrofa. La repito: escóndete, carillo, no cariño, no, porque la gente, no es cariño, es con él. A ver si la pronuncio bien: carillo, ¿sí? Carillo. Esto es queridito amigo, pero era lo que decían los pastorcicos, de Juan de la Encina a sus pastoras. Vente, mira lo que te he traído de
bueno, del mercado, lo que sea, mira carilla, mira carilla, mira carillo. O sea, en lugar de decir amado, de repente baja el diapasón, se pone total, bueno, el diapasón sociolingüístico, y en lugar de emplear un amatus, pues dice un carillo, escóndete carillo, y mira con tu haz. Esto tampoco se suele entender. Vamos a ver si entendemos esta estrofa. Y mira con tu haz. ¿Con tu haz qué significa haz? Pues no es un haz de leña, es faz, la faz, facien, la cara de Dios. Con tu cara es la haz. Es que se nos ha quedado como un arcaísmo. Hoy decimos haz y en vez de las hojas. Por ejemplo, las hojas de los árboles tienen cara y en vez. Pues en lugar de cara es el haz. Esto viene del latín, viene de facies, entonces tenemos haz. Por cierto, está también en el dícter, la palabra haz, porque un poliedro tiene haces, tiene caras, las caras de un poliedro, entonces está ahí. O sea, en esta época haz estaba viva como palabra, hoy ha quedado como arcaísmo. Escóndete, carillo, y mira con tu haz, con tu rostro, que es el rostro de Dios, las montañas. Y no quiere decir, bueno, carillo, ¿sí? Bueno, pues ya tenemos, y tenemos también, además mira las compañas. Bueno, lo de las compañas, está la Santa Compañía, esto es tradicional, estos los compañeros, los amigos que van en grupo, pero es una cosa muy, muy popular, más mira las compañías, los amigos, o sea, la panda diríamos hoy, ¿sí? Bueno, pues las compañías, esto es totalmente vale. Y luego hay algunos arcaísmos que no se han entendido nada de bien. Y claro, pues si no se entienden, entonces se interpretan mal los versos de San Juan de la Cruz. Yo dije que la llama me produjo muchos problemas y es un poema bien corto. Pues no lo entendía, miren, no lo entendía. Y yo dije, pues estamos bien, tengo que hacer una edición y comentarlo y no lo entiendo. Entonces, vamos a ver qué voy a hacer. Era un problema ya personal. Entonces, la primera estrofa, o llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Piensen un poco esto. De mi alma en el centro más profundo. Es decir, que hay centros menos profundos. Entonces, alguien ha pensado, bueno, como una especie de diana. Yo, más que una cosa plana, bueno, hay un libro precioso, La geometría mística del alma. Hay un libro de Morales Borrero, La geometría mística del alma. Entonces les he dicho, una diana es como un conjunto de circunferencias, ¿verdad? En el centro, que hieres de mi alma en el más profundo centro. Esto quiere decir que hay otros centros, pero claro, en el más profundo no puede ser una diana, porque si hablamos de profundidad, se supone que tiene que haber volumen. ¿Me explico? Así que no es una diana, es una esfera, o un conjunto de esferas. Y de unas esferas, imagínense como las cajas rusas, pero en esfera, una esfera y otra esfera y otra esfera y otra esfera. Y en el más, ¿se dan cuenta qué puntería? En el más profundo, si fuera en el centro podría ser una diana, pero es el más profundo. Porque, y es cierto, recuerden esto y hácenlo con las cavernas luego, las cavernas del sentido. Es decir, son imágenes, símbolos con volumen, con volumen. El alma tiene volumen. Y esto viene también de la mística franciscana. Bueno, hay gente que se ha dedicado a ver cómo era el alma en no sé qué, y lo ha dibujado, el diseño, ¿no? Esto va en serio. Bueno, entonces, vean, que tiernamente hieres, dejamos esta paradoja o este oxímono, que tiernamente de mi alma en el más profundo centro. O sea, vaya puntería, ¿vale? ¿Qué puntería? Porque hay muchos centros, o por lo menos en grados, y va al más íntimo, decían los místicos, el hondón, el ápice. Y allá va la llama a herir. Y ahora sí, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro, esquiva. Pues ya no eres esquiva. María Jesús, pues ya no eres esquiva. ¿Qué significa esquiva? La versión tradicional, la esquiva es como el ciervo que hace así y huye y esquiva, lo que tenemos por esquivar. Pero esto no tiene sentido. Si estamos diciendo que la llama tiene una puntería total, pues ya no eres esquiva. No lo ha sido nunca.
César, el que... No, porque la llama está diciendo que hieres de mi alma. A ver, es la transverberación de Santa Teresa, ¿recuerdan así? Pues así. Y entonces le dirá al corazón, al alma, y entonces eso no está haciendo así, sino como si fuera un rayo mal puesto, o sea, va derecho. Sí. Bueno, el arpón y el querubín, pero es esto lo que está diciendo, porque el querubín está con un dardo herbolado, con fuego. Es esto lo que está diciendo. Santa Teresa y San Juan coinciden. Entonces la puntería es brutal. No puede ser esquiva. Entonces, vamos a la historia de la lengua, a la historia del léxico. ¿Qué significa? A ver, esquivo. Y resulta que el sentido este de esquivo, zahareño, que va es moderno. Es algo que introduce la lírica del Renacimiento. Pero el significado tradicional no es ese. El tradicional es duro, penoso, aflictivo, agresivo. Eso es. Claro, pues escribe un artículo sobre esquivo y junto en la revista de Filología Española. Entonces se entiende no solo esta estrofa de la llama, sino que además se enlaza con el cántico espiritual. Claro, es que la simbología, estamos ya en el símbolo de la llama, ¿no? Dice, el aspirar del aire, el canto de la dulce Filomena, el soto y su donaire, en la noche serena, ya no es la noche terrible, con llama que consume y no da pena. Es lo mismo que ya no eres esquiva. Pues ya no eres esquiva. Está diciendo, he pasado la contemplación tenebrosa, purgativa, horrible, donde la llama era esquiva, pero ahora en la noche serena, esta es una llama que consume y no da pena, que no es esquiva. Conservadorismo. San Juan puede crear como puede tener. Y está además confirmado, por ejemplo, en Lucas Fernández, dice, mi mal es tan esquivo y tan altivo que es de pasiones. Hay muchos poetas, Juan de la Encina, Lucas Fernández, que hablan de dolores, de amores esquivos, un amor duro, pues esto, de la amada que no le hace caso, que le hace sufrir, penoso, es lo que significaba esquivo, ¿sí? Y luego pues ya llegamos a otra cosa que también y además lo comenta él, de nuevo vuelve a, pues ya no eres esquiva, lo comenta en la prosa del comentario y dice, es a saber. Lo que pasa es que poca gente lee los comentarios. Porque es que lo dice paladinamente. Pero dije, pero María Jesús, si no has descubierto nada, si es que te lo está diciendo San Juan. Pero claro, hay que leer la prosa. Lo bonito, a ver, y yo con eso ya me conformaría, que leyeran y disfrutaran San Juan de la Cruz. Porque es que hay que paladear. Vale, muy bien. Pero luego, si quieren un poco más, pues ya ven cómo explica las palabras. Y dice San Juan, pues ya no eres esquiva. Y desde luego no explica el ya, el no y el eres. Dice, pues ya no eres esquiva. Es a saber, pues ya no afliges, ni aprietas, ni fatigas, como antes hacías. El fuego tenebroso, ese duro, ahora no, es una llama que ya no es esquiva. Pero si no entendemos la palabra esquiva, no podemos entender el simbolismo. No podemos entender el simbolismo. Bueno, así que bueno, y otra cosa que también me volvía muy loca era... me parece que es la tercera estrofa de la llama, que es las cavernas del sentido. Sí, vamos a las cavernas, porque hemos dicho que el alma tenía volumen, ¿no recuerdan? El alma tenía. Entonces vamos a ver si estamos aquí y hacemos una pausa, ¿eh? Pero así terminamos un poquito. No, si no es aquí, perdón, es las de... es en este texto. A ver, la llama, su poesía, los romances son una belleza, aquí está, aquí la llama, ya. Oye, bueno, creo que es la estrofa tercera, llama de amor viva, que llegues de mi alma. Eso es, la estrofa tercera, Entonces dice así, oh lámparas de fuego, es una modalidad de la llama, en cuyos resplandores las cavernas profundas del sentido, como de mi alma en el más profundo centro, que estaba oscuro, no solo oscuro, sino ciego,
con extraños, este adjetivo como le gusta a San Juan de la Cruz, con extraños primores, un verso que no entendía, el final. Y no lo entendía. No lo quiero leer porque si lo leo ya doy a entender cuál es mi interpretación. Porque dicen, pues nada, pues calor y luz. La interpretación tradicional, que no me cuadraba con el símbolo, es que daban calor y luz al lado de su querido. No. Es que evitar a San Juan de la Cruz, de verdad, unos quebraderos de cabeza impresionantes. Pues no es eso. Entonces, las profundas cavernas del sentido, oscuras y ciegas, no sé qué, se ven envueltas en los resplandores de fuego de las lámparas. Están sumergidas. Y los resplandores de las lámparas son de su querido, obviamente. Y entonces, ¿qué dice? Pues que estas cavernas, con extraños primores, dan calor y luz. Es decir, ¿qué es calor y luz? Una llama. Esto es, devuelven a su amado una llama. Devuelven junto quiere decir juntamente. Es un adverbio, un adjetivo adverbializado. Vamos a poner el orden actual. Junto dan calor y luz a su querido. Es decir, devuelven juntamente calor y luz a su querido. Hay que leerlo así. Calor y luz dan junto a su querido. No es calor y luz dan junto a su querido, como una locución adverbial, sino calor, y además, claro, luego vienen los ritmos y los acentos, y esto encaja más con los esquemas acentuales de San Juan de la Cruz. Calor y luz dan junto a su querido. Devuelven una llama, es decir, estaba oscuro y ciego, pero envueltas en las llamas se han inflamado y la amada le devuelve la igualdad de amor, le devuelve al amado una llama, calor y luz juntamente. Se ha transformado en llama, está diciendo la transformación de la amada en llama. Calor y luz dan junto a su querido. Lo tienen en la revista de Filología Española, esta interpretación con más detalle, porque claro, a mí no me cabe, digo, pero ¿cómo es eso? Junto a su querido, como no, y además luego ya he ido a las concordancias y este uso es muy frecuente en los prosistas del siglo XVI, no son de San Juan, junto, es decir, juntamente, como un adverbio, calor y luz dan junto a su querido. ¿Sí? Bueno, pues luego ya hay cosillas así, hoy nos queda todavía, pero bueno, se lo dejo. Hay muy bonitas, el verbo estuar, que no lo conoce nadie, unas obumbraciones, unas coruscaciones. Hoy cuando hice la tesis me encontré con unas coruscaciones, que no sabía qué hacer con las coruscaciones. Preguntando a todo el mundo y nadie sabía. Qué terrible cuando uno está presentando la tesis, ¿eh? Bueno, pues en fin, San Juan me ha hecho sufrir, pero bueno, me ha hecho disfrutar mucho más. ¿Hacemos la pausa aquí entonces? Sí. Bueno, pues muchas gracias.